hermoso poder compartir con ustedes una vez más esta palabra gloriosa en este día de enseñanza. Me gozo en gran manera por la bendición que Dios me da al estar con ustedes. Gracias por su precioso y valioso tiempo que nos brinda en este tiempo de enseñanza. Así que les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y en este día les invito a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojitos. Vamos a orar, a poner en las manos del Señor esta enseñanza. Amado Dios y buen Padre celestial, Dios soberano, omnipotente, gran yo soy. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor. No hay nadie como tú, Señor, que puedas escudriñar el corazón del ser humano y saber lo más profundo que hay dentro de él, la necesidad, Dios mío, de ellos. Yo te pido en este día, Señor, me uses una vez más como canal de bendición. Me pongo en tus manos para que tú seas hablando, ministrando las vidas a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor amado, sea confortando los corazones. Gracias por lo que vas a hacer, que esta palabra no retorne vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por anticipado. La gloria y la honra es para ti. Amén, amén. Hoy en este día de enseñanza, pues vamos a hablar sobre, titulado esta enseñanza, llamados a imitar a Cristo. Llamados a imitar a Cristo. Ciertamente son muchas las personas que pueden decir: sí, yo soy un fiel imitador del Señor, yo sigo al Señor y lo amo, y bueno, tantas cosas que el ser humano puede decir. Pero hoy, a través de la palabra del Señor, a la luz de la palabra, vamos a ver lo que Dios nos manda, a ver lo que realmente debemos de hacer, ¿sí? Qué cualidades tenía Jesús, cuáles eran sus virtudes, qué era lo que Él hacía realmente, porque debemos de saber a quién imitamos y qué es lo que hacía para poderle imitar. No hay de otra forma, y para eso es necesario conocer la palabra del Señor, que nos revela todo acerca de aquel que nos ama y que le amamos. Así que aquí dice en Primera de Juan que el que dice, muchos pueden decir, vuelvo a repetir, pero de decir a de verdad llegar a hacerlo es, mire, muy diferente. Hay un tramo muy largo entre lo que se dice y lo que se hace. Así que, ¿qué es lo que el Señor nos enseña a través de la palabra? Nos dice, por ejemplo, cómo anduvo el Señor Jesucristo. En primer lugar, el Señor anduvo en humildad. Si nosotros, como hijos de Dios, como hijos, porque dice la palabra que a todo aquel, Juan 1:12 dice que a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todo el que creyó y le recibió. Nosotros hemos creído y le hemos recibido. El Señor ha entrado en nuestros corazones, somos templo y morada del Espíritu Santo. Es por entonces, pues, que tenemos que ser guiados mediante la dirección del Espíritu Santo y conforme a su palabra, hacer lo que Jesús hizo. El Señor Jesucristo lo caracterizaba la humildad. Y vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13, versículo Juan, no San Juan, sino el libro de Juan, el Evangelio de San Juan. Dice en el capítulo 13, habla de una ilustración, ¿ya?, en donde el Señor nos insta a ser de verdad como Él. ¿Cómo anduvo Jesús en humildad? Veamos aquí en el capítulo 13, versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón,
que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Mire, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes. Dice, ahora, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Respondió Pedro y le dijo: Señor, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Escuche bien. ¿Por qué tendría que Jesús lavarle los pies a sus discípulos? Jesús era el maestro. Jesús era el Señor de señores. Jesús era el Rey de reyes, el Señor de señores. Qué acto tan maravilloso de humildad. Pedro, como siempre impulsivo, él no entendía lo que pasaba. Dicen: ¿cómo tú nos lavas los pies? Mire el gesto de humildad. Y es que la humildad tiene que ver a veces con hacer cosas que aparentemente son humillantes y que a veces Dios las permite en nuestras vidas para ver si de verdad tenemos la humildad que Él tuvo. El Señor Jesucristo, según el texto, la porción bíblica que leímos, habla de que Jesús, sabiendo de dónde había venido y a dónde iba, eso es clave para que nosotros también andemos en humildad como Cristo anduvo. Y no solamente que lo dijo, lo demostró. No es que el Señor le está mandando a lavar los pies allí a todos los hermanos en Cristo. No. La ilustración que hizo el Señor al hacer este acto de humildad fue para de ejemplo nuestro, para que nosotros, que somos sus discípulos, llamados a imitarlo a Él, no a ningún ser humano. Mire, hay cosas buenas, virtudes, acciones buenas, actitudes buenas que podemos imitar de grandes personas de Dios, de grandes personas, incluso personas con buenos principios que a veces no conocen a Dios, pero tienen buenos actos. Se pueden imitar las cosas buenas, pero imitar en sí, en todo, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Jesús sabía, y esto es clave, porque si usted sabe quién es en esencia como persona, el hacer un acto de pronto lo ponen a limpiar la iglesia. Usted lo hace y usted es un profesional. Pero usted no dice: ay, yo que me voy a rebajar, yo que voy a hacer esto, yo soy fulano de tal. Cuando una persona actúa de esa manera, esa persona no tiene nada de humildad, tiene orgullo en el corazón. Porque a veces Dios nos pone en situaciones en donde tenemos que hacer ciertas cosas que como que no nos competen. Pero cuando usted sabe quién es usted, usted sabe que es un profesional y que por hacer ese, es una honra limpiar la iglesia, la casa del Señor. Entonces usted sabe que eso no le va a quitar lo que usted es. Y Jesús, por eso, lo que leímos dice: sabiendo de dónde había venido y a dónde iba. Él cogió, se ciñó la toalla y comenzó a hacer ese acto de humildad. Así que lo primero para cumplir en ese llamamiento a ser imitadores de Cristo es la humildad. Es una de las características muy fundamentales y muy importantes para poder entrar al reino. Si no, no. Así lo dice el Señor Jesucristo. Él dice que nosotros aprendamos de Él, ¿no? Entonces, en segundo lugar, es andar en amor. Hemos sido llamados a imitar a Cristo andando en amor. Jesús anduvo en amor todo el tiempo. Veamos lo que dice la palabra en Juan capítulo 13,
versículo 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Escuche bien, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, escuche, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y en Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El texto que leímos primero, Juan 13, 34 y 35, el Señor dice, nos manda andar en amor. Los textos leídos nos dice que andemos en amor. Jesús anduvo en amor. Fue tal su amor que dio su vida en la cruz por nosotros. Fue tal su amor que pasó por alto nuestros pecados, cumpliendo Él, ¿sí?, la pena de muerte que nosotros merecíamos. Entonces el Señor nos manda andar en amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Ningún cristiano llamado a ser cristiano, ¿sí?, imitador de Cristo, puede tener odio en su corazón, odiar. No, si usted no tiene, de verdad que a veces hay personas como que no se dejan amar, pero para eso está la búsqueda en oración y a través de la palabra y la determinación de ser como Cristo, pues, de andar como Él anduvo, de demostrar, porque es la única evidencia. La Biblia dice, Jesús lo dijo, en esto conocerán, es decir, eso es lo que nos va a identificar como hijos de Dios. Yo sé que todos tenemos a veces momentos malos. De pronto alguien hizo daño y le lastimó su corazón, y en ese momento usted se siente como que lo odia a esa persona, pero usted va a la presencia de Dios y le dice al Señor lo que está sintiendo, que eso no es bueno, y usted renuncia a eso y se hace una autoliberación, diciéndole: Señor, renuncio, esto es una de las obras de la carne, yo no puedo odiar, esto no es de Dios, esto es del diablo, y Padre, libérame. No se puede quedar con ese sentimiento allí. Cristo pudo haber odiado a todos porque les dio de comer y fueron ingratos, porque los sanó, y a la hora de la hora toda esa multitud que les dio de comer y que los sanó, les dio la espalda y le decían: crucifíquenme. Entonces Él pudo haber odiado. Cuando le escupían y se burlaban y se mofaban, Él tenía razones más que suficientes y no lo hizo. Y si nosotros tenemos el ADN de Dios, no puede haber odio en nuestro corazón. A veces Dios permite que hayan personas difíciles de amar, pero no es porque ellos quieren hacerlo. Sabe que ellos tienen a veces muchos traumas que traen de la infancia. No sabe, usted no conoce desde el vientre lo que pudo haber pasado esa persona. Pudo haber sentido el rechazo de su madre, de su padre, que no lo quisieron tener. Nadie sabe. Nadie sabe qué es lo que hace que esa persona se comporte así, es verdad, se deja usar por el enemigo, pero porque hay conflictos, hay traumas, hay cosas que pudieron haberle pasado en cualquier etapa de su vida. Y si nosotros conocemos al Señor y estamos llenos de su amor, porque aquel que de verdad ama a Dios, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nos ha dado la capacidad de amar. Y el deseo que debe haber en nuestro corazón por esas personas, que en vez de cogerle odio, usted dígale: Señor, cuánta necesidad hay. Está pidiendo a gritos con sus acciones, su actitud, está pidiendo a gritos que ore por él o por ella. Eso es lo que hace ser un imitador de Cristo, si queremos ser, y hemos sido llamados a hacerlo. Andar en amor, no en odio, no en rencillas, no en contiendas. Así no anduvo Cristo. Cristo enmudecía, Cristo no abría su boca, Él sabía quién era. Así que llamados a imitar a Cristo en amor, ¿en qué también? En paciencia. Sí, Jesucristo tenía paciencia, y la Biblia nos habla en Romanos 15 del 1 al 3, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Escuchen, y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Así que en paciencia, qué difícil nos resulta soportar las debilidades, las flaquezas de los demás. De aquel que actúa como un niño espiritual, hablando entre los cristianos, entre los hermanos en Cristo, dentro de una congregación o qué sé yo, o cualquier otra persona, porque al fin y al cabo el que no conoce a Cristo, bueno, más aún tenemos que tener paciencia con esa persona. No conoce del Señor, está ciego, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio y actúen de la manera que actúan, pero dentro del pueblo del Señor. A veces Dios permite las cosas para que nos soportemos, los que somos más fuertes, es decir, el que es más espiritual. Dice que el espiritual restaura el carnal. Es decir, el que todavía se comporta como un niño espiritual haciendo actitudes que a veces nos pueden lastimar. Y que Dios permite, ¿sabe por qué? Porque cuando nos tocan, como dice, nos pisan el dedo gordo. Es que nos damos cuenta si estamos siendo pacientes. No, a veces decimos, es que no tengo paciencia. Pues el Señor Jesucristo tuvo paciencia y con paciencia sigue esperando, amigo, que tú te conviertas, que vengas a sus pies, que ya no luches más. ¿Cuántas veces te está hablando el Señor a través de muchas enseñanzas que ya has visto, que has escuchado, de prédica, y te está hablando a través de una alabanza y te está hablando con amor? Ven a mis pies, ven que te quiero hacer esa clase de persona que yo quiero que seas, porque te crié para mi propósito, para mi gloria y mi honra, dice el Señor. Así que cuánta paciencia tiene Dios, cuánta paciencia Dios tiene con la humanidad, y nosotros no nos tenemos paciencia. A la primera caemos encima, queremos matar a esa persona. ¿Y sabe por qué no tenemos paciencia? Porque nos falta meternos en el Señor. Sí. Si no toleras que te hagan una, es porque te falta paciencia. El fuerte soporte las flaquezas del débil. Así que andemos en paciencia como Jesús anduvo en paciencia. ¿Cuántas veces Él hubiera podido pedir la asistencia de ángeles cuando procuraban matarlo, cuando lo estaban crucificando, y no lo hizo? No tuvo paciencia, porque ¿sabe por qué? Porque Él sabía la bendición tan grande que estaba obteniendo con su muerte en la cruz para usted y para mí. La salvación, la vida eterna para nosotros. Así que andemos en paciencia. Eso es a lo que estamos llamados, a imitar a Cristo en paciencia. Primero en humildad, en amor, en paciencia. Escuche bien. La Biblia nos habla a través de la palabra muchos versículos acerca de andar en amor, pero no los podemos citar a todos. Entonces, también debemos de andar en perdón. Escuche bien. Si alguien te hizo daño, no procures vengarte, no procures dañar tú también. No es así. No es golpe con golpe. No, antiguamente era ojo por ojo y diente por diente. Eso era la ley. Pero ahora no debe de ser así. Todos los días, escucha bien, tenemos que examinar nuestro corazón para ver si estamos albergando dentro de nosotros falta de perdón hacia alguien que nos injurió, que nos calumnió, que nos difamó, que nos hizo un daño, que nos hizo una traición, porque somos susceptibles a sentir rencor y coraje, falta de perdón. Somos humanos, todavía estamos aquí en la tierra, y el Señor lo comprende. Cuando vas con ese espíritu contrito, con ese corazón contrito y humillado ante Él, a decirle: Señor, mira, me cuesta perdonar. Cristo anduvo en perdón todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. No es fácil perdonar, pero el Señor nos ayuda. Tampoco es bueno albergar en nuestros corazones ese
odio y esa falta de perdón. Todo rencor debe de ser rechazado. ¿Y cómo nos damos cuenta que de verdad hemos perdonado? Para cuando a veces llega a tocarse el tema de aquel incidente que pudo haber pasado y ya no sientes dolor al recordar, ya no sientes dolor ni coraje contra esa persona. Así que el Señor nos ayuda. Él es nuestro ejemplo para el perdón. En la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente Jesús sabía quién estaba detrás de toda esa multitud. Ciertamente Jesús sabía quién era que quería que Él desistiera de estar ahí en la cruz y morir por nosotros. Por eso sabía que la multitud enardecida estaba siendo influenciada por Satanás y sus demonios. Por eso dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben que están matando al autor de la vida, aquel que da la salvación y vida eterna, Jesús de Nazaret. En este día, recuerda, hemos sido llamados a imitar a Jesús en perdón, seguir su ejemplo, ¿sí? Él pudo haber estado lleno de odio, amén, y sin embargo no lo estuvo. En abnegación es otra forma en que podemos imitar a Jesús. En abnegación, no solamente en humildad, en amor, en paciencia, en perdón, sino en abnegación. Jesús era abnegado. Dice la palabra del Señor, nos aconseja en Filipenses 2:3 en adelante hasta el 8, dice: no hagáis nada por contienda. No vamos a leer todos los versículos, pero dice que nada hagamos por contienda, ni por vanagloria, sino que estimemos a los demás como a nosotros mismos, que consideremos el ejemplo de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él no se consideró como cosa a que aferrarse, no consideró el ser hijo de Dios, sino que Él se humilló a sí mismo, fue obediente. Y Él, dice la palabra del Señor, que al humillarse a sí mismo quiere decir que Él tuvo negación. Él quiso demostrar en realidad que lo estaba haciendo por amor a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al diario vivir, en este diario vivir todos los días, amados, tenemos siempre luchas. Pero la palabra del Señor nos enseña a imitar a Jesús. Llamados a imitar a Jesús. Recuerda, en abnegación, en todas las cosas que te sucedan. Así que la palabra nos dice también que tenemos que andar en obediencia. Jesús anduvo en obediencia. Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y lo dice en el libro de Juan 15, versículo del 9 al 11. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor, dice el Señor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que en obediencia. No es fácil caminar en obediencia. ¿Y sabe cuándo no se te hace fácil? Se te hace más difícil cuando no te sometes al Señor. Porque buscando su presencia y tener la decisión, esa determinación. Para todo tenemos que tener la decisión, la determinación de hacer lo que el Señor nos manda hacer. No podemos ser de otra manera. Hemos sido llamados a imitar a Jesús, nuestro mejor ejemplo. Recuerda, el Señor anduvo en obediencia. El hacer tu voluntad me ha agradado. Ha sido mi comida, mi bebida. Estoy parafraseando versículos que Jesús dijo. Lo que Jesús hablaba. Y por eso el Padre tenía contentamiento de Jesús. Por eso cuando descendió a las aguas nuestro amado Señor Jesucristo, el Señor tronó del cielo esa voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si no andas en obediencia, hijo, con tus padres, hermano, si no andas en obediencia a tus pastores, a tus autoridades que están delante de ti,
Mira, si no estás en obediencia a aquellas personas que tienen un liderazgo sobre tu vida, escúchame, no estás imitando a Jesús si eres un cristiano. Si dices que estás en Jesús, que permaneces en Jesús, tú debes de andar como Él anduvo. Debemos de andar como Él anduvo. Y te he dicho por la palabra, a la luz de la palabra, lo que significa ser imitador de Cristo. Es la única manera. Así que no podemos engañarnos. Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Aquí dice que debemos de andar en obediencia. La obediencia es clave. La desobediencia, en cambio, mira, te trae maldición a tu vida, pero la obediencia te trae grandes bendiciones. Así que si tenemos la esperanza de que un día volveremos, vamos a ver al Señor cara a cara, dice el Señor en su palabra que el que tiene la esperanza, es decir, la certeza de que seremos un día semejantes a Él, de que le veremos tal como es Él. Dice que el que tiene esa esperanza a sí mismo se santifica, a sí mismo se purifica. ¿Tienes tú esta esperanza? Amados hermanos, tenemos que tenerla, porque es la única manera, ¿sí?, para sentirnos motivados a andar como Él anduvo. Así que hoy te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojitos y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida a través de esta palabra y la palabra no regresará vacía. Así que Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra que es vida. Señor amado, que es más cortante que toda espada de doble filo. Yo sé que tu Espíritu Santo ha redarguido corazones y está ministrando allí, Señor. Y tú nos vas a ayudar a ser verdaderos imitadores tuyos. Señor, no queremos otro ejemplo a seguir, sino el tuyo, porque tú eres nuestro mayor ejemplo. Pudiste haberte llenado tu corazón de coraje, de rencor, de odio y perdonar. Tú amaste, enseñaste, Dios mío, mansedumbre. Ayúdanos a todos nosotros, tus hijos, a ser más como tú cada día, menguar para que crezca. Queremos que el mundo nos identifique como tus discípulos. Queremos que sin palabras las vidas vengan a tus pies, anhelen conocerte, Padre. Gracias. Gracias porque tu palabra no regresará vacía. Allí donde está cada vida, conforta su alma y ayúdalos a cada uno, Señor. En cualquier situación que estén atravesando, ayúdalos, muéstrales tu gloria, Señor. Y cualquier conflicto, resuélvelo para la gloria de tu nombre. Si alguien está enfermo, sánalo. Y si alguien está oprimido, deprimido también, Padre, sé tú libertándolo en este momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo precioso. Su tiempo vale mucho. Gracias por seguirnos fielmente por estas plataformas. Y pues mira, no hay nada más hermoso que poder compartir las bendiciones que Dios nos permite adquirir. Así que te motivamos a que seas tú compartiendo esta enseñanza con aquellas personas que tú amas, con aquellas personas que pueden estar ávidas de esta palabra. Dios te lo recompensará. Así que todos los jueves, todos los domingos te motivamos a seguirnos a mi canal de YouTube. Ahí estoy como Pastora Julie de Zavala. Pastora Julie de Zavala, suscríbete y da like pues. Y la gloria de Dios se manifestará en tu vida al compartir las cosas que Dios te da. La paz de Dios gobierne tu vida. Shalom.